Bienvenidos a Crónica de un Católico Perplejo. Estamos a lunes 22 de marzo, lunes de la Semana de Pasión. Y bueno, ¿qué es la Semana de Pasión? Se preguntarán muchos de los que nos acompañan que quizá estén yendo no a la misa tradicional, sino a la misa nueva. El tiempo de pasión, en resumidas cuentas, es un tiempo de preparación para la Semana Santa y también es un tiempo que nos dice la Iglesia, ¿verdad? Que ya viene la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Yo ayer estaba pensando, porque ayer se celebra el Domingo de Pasión y es el famoso verso del Evangelio el que se lee año tras año, que por cierto en la misa tridentina es el mismo verso, no se cambian, no hay diferentes leccionarios por año, sino que todos los domingos de Pasión, que es el quinto domingo de Cuaresma, se lee exactamente el mismo evangelio. Y este es un leccionario que tiene muchísimos años en la historia de la iglesia, que todos los santos lo han leído, ¿verdad? Es algo hermoso. Lo que nos enseña el evangelio del día de ayer es cuando los judíos van a apedrear a nuestro Señor Jesucristo en el templo por decir el yo soy, ¿verdad? Dios. Y al tratar de apedrearlo, nuestro Señor se desaparece del templo, se sale del templo porque aún no llegaba su hora. Pero aquí es ya cuando se empiezan a poner un poco más tensas, aún más tensas de lo normal, las relaciones entre nuestro Señor Jesucristo y los judíos. Y ya nos dice la iglesia, ya se viene la pasión. Prepárense, incrementen su penitencia porque ya se viene la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un tiempo litúrgico que, bueno, nuestros bisabuelos y de ahí para atrás todos conocían, ¿no? Era muy normal que se conociera este tiempo como la Semana de Pasión. ¿Qué sucede? Bueno, después del Concilio Vaticano II se cambia todo, ya se quita esta temporada porque es muy negativa, ¿verdad? Se habla mucho de lo negativo, mucho de la penitencia. No, hay que quitar eso, hablar menos de la penitencia. Ya que canceló la tradición antigua de la iglesia, que era que a todo fiel que estuviera en condiciones de hacerlo, se le pedía que hiciera ayuno todos los días, ¿verdad? Todos los días era el ayuno requerido por la iglesia para las personas que estuviesen en buena salud. Y hoy en día, bueno, ya sabemos que eso se ha perdido completamente. Solamente se piden ayunos 2 días al año, ¿verdad? Es todo lo que nos pide la iglesia. Y bueno, lo que pudiera suceder en muchas parroquias es que para la gente que va a la misa nueva es que llegan el domingo que entra. Ya es el Domingo de Ramos, ¿verdad? Mientras en las parroquias que celebran la misa tridentina es al contrario, ya sabemos que el quinto domingo de Cuaresma es el domingo de Pasión porque se celebra año tras año tras año tras año, y ya sabemos que el domingo después del domingo de Pasión es el Domingo de Ramos, y claro, después del Domingo de Ramos viene ya la Pascua. Entonces ya en nuestras mentes estamos viendo, ok, ya viene la Semana Santa, hay que hacer más penitencia, hay que incrementar nuestro ayuno, pero al mismo tiempo decimos con esperanza que ya viene la Pascua, que es una celebración increíble. Normalmente la Pascua era conocida como la fiesta más importante de la iglesia. Bueno, no es que sea conocida antiguamente como la fiesta más importante, sino que es la fiesta más importante litúrgicamente de la iglesia. Hoy en día, con todo lo comercial, etcétera, etcétera, se cree, la mayoría del católico creería que la celebración de Navidad, del nacimiento de nuestro Señor, es la fiesta más importante, pero no es así. En el año litúrgico, la celebración más importante es la de Pascua, y luego ya ahí más o menos se va viendo la de Pentecostés, y luego ya Navidad, ¿verdad? Así era como se veía antiguamente. Incluso puede que hubiera otras fechas que se vieran como más importantes que Navidad, ¿okay? Y bueno, como les menciono, estamos en la Semana de Pasión. Y pues hasta cierto punto, con todo lo que está pasando en la iglesia, se han estado poniendo atención. Estamos viviendo un tipo de pasión en la iglesia, no violenta, pero con persecuciones desde dentro de la iglesia, ¿verdad? Creo que el único invitado que hemos tenido en el programa hasta el día de hoy, el hermano Martín Navarro, ha sufrido persecuciones por dentro de la iglesia por tener 100% la doctrina ortodoxa católica. Mientras vemos que en Alemania hay sacerdotes ¿cuántos? La última vez que vi la cuenta iban como en 2000 diáconos, otro tipo de asociados pastorales y sacerdotes que salieron en contra del Vaticano, de la promulgación que hicieron, que les platicamos esta semana pasada. Se pusieron en contra de eso y dijeron, no, nosotros vamos a seguir dándoles bendiciones a parejas homosexuales. No nos importa lo que diga el Vaticano, no nos importa la doctrina católica, francamente, porque no importa lo que diga el Vaticano sobre esta circunstancia, sobre esta situación. No se le puede dar bendiciones a parejas del mismo sexo, punto.
Y ahora, como hablamos también en el capítulo donde tocamos este tema la semana pasada, el Vaticano dijo, bueno, pero se le pueden dar bendiciones a parejas a individuales, ¿verdad? A individuos. Si ustedes conocen su catecismo, si ustedes han estado escuchando este programa, sabrán que una persona en estado de pecado mortal no puede recibir ningún tipo de bendición. La única bendición que puede recibir una persona en estado de pecado mortal es lo que se trata del arrepentimiento y de regresar a la iglesia, de regresar a las enseñanzas de Dios. Es la única bendición que puede recibir una persona en estado de pecado mortal. ¿Cómo se le pueden dar bendiciones a individuos que viven en relaciones del mismo sexo? No se puede. Y ahora, bueno, otra cosa es que dicen, no, es que bueno, para la iglesia no es pecado el acto. Para la iglesia es pecado, para la iglesia es solamente pecado el acto, no esa inclinación. Y mi pregunta es, pero bueno, imagínense que un hombre casado, ¿verdad? Yo, casado, diga, bueno, es que el adulterio no es solamente... No es que te gusten otras mujeres, sino que cometas ese acto, ¿verdad? No me dirán, estás loco. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que sencillamente pensar de otra mujer con lujuria es cometer adulterio, ¿verdad? Pero ahora ya de lo que nos están tratando de convencer es de que es solamente el acto, pero la inclinación está bien. No, de hecho, la verdad es que no. Esas inclinaciones se tienen que poner bajo control. Porque es lo que nos enseña Dios, es la gracia que nos da Dios para poner esas inclinaciones que no son naturales, que no es que la gente no nace así, ¿ok? No, la gente no nace así, quítense de esa mentira, porque es una inclinación que está en desorden. Es un desorden, es lo que enseña la Iglesia Católica. Y todo lo que es desordenado, Dios lo puede corregir. Dios pone orden en donde hay desorden. Entonces, el decir que ni siquiera bueno, pero es solamente el acto que es el pecado, es contradecir a Dios, porque la iglesia nos enseña que es un desorden. Si es un desorden, Dios puede corregir ese desorden, ¿verdad? Y bueno, claramente también ven a la gente que es muy triste, son casos muy tristes las personas que tienen este tipo de desorden, porque es un gran orgullo. Eso también la mayoría de las veces, si lo piensan, las personas que tengan este tipo de desórdenes son personas que vivieron mucho trauma en sus juventudes, en sus niñeces, que no tuvieron a papás presentes, o si tuvieron a papás presentes, o los padres sencillamente no hicieron un buen trabajo. Y otra cosa que me han dicho a mí al hablar de esos temas es, bueno, entonces tú estás diciendo que si un hijo te sale homosexual es problema tuyo. Y yo dije, sí. Si me llegara a suceder eso con un hijo es que yo tuve una falta, que yo fallé como padre. Pero eso ya, ¿qué dicen los padres? No, es que así nacen. No nacen así. Es un problema con el desarrollo de los hijos, y eso se tiene que tomar muy en serio, especialmente hoy en día, porque lo que vemos hoy en día es que esta cultura es muy prevalente, sumamente prevalente, y vienen por nuestros hijos. Vienen por nuestros hijos. Y desde la política, en la cultura, en las escuelas, etcétera, etcétera, vienen por nuestros hijos. Es lo que tenemos que tener en mente. Es lo que quieren. Y bueno, ya vi esta semana pasada también que uno de los como productores, ¿verdad? O de los que estaban administrando lo de Drag Time Story Hour, salió acusado de acoso sexual. No me sorprende, es una historia muy triste, pero no me sorprende, ¿verdad? No me sorprende en lo absoluto. Es lo que se espera. Y bueno, también hablando de este tema, la semana pasada también vimos que se le empezó a acusar al secretario personal de Juan Pablo II de encubrir también casos de pedofilia, casos de abuso sexual. Y bueno, me sorprende esto, no me sorprende en lo absoluto. Si han escuchado el programa, saben que no soy muy devoto de ninguna manera en lo absoluto de Juan Pablo II, porque creo que ha sido uno de los peores papas en la historia de la iglesia. Él tuvo el caso Maciel. Él también promulgó mucho al cardenal Ted McCarrick, al ex cardenal, perdón. Y ahora sale que estamos viendo que están acusando a su secretario particular. Y lo busqué en internet. ¿Quién era este señor? Y bueno, este señor era una persona que conocía a Juan Pablo II de toda la vida prácticamente. Desde que estuvo en el concilio con Juan Pablo II, viajó a Roma cuando se eligió a Juan Pablo II como papa, y trabajó ya con Juan Pablo II por sí ya todo su pontificado. Esta persona se le está acusando de encubrir pedofilia. Entonces,
Yo la verdad no entiendo, no conozco de ningún santo en la historia de la iglesia que se haya dicho, bueno, es que no, él no sabía de estos casos, ¿verdad? Pero sí es santo. Pero no sabía de esos casos, pero todos los que trabajaban con él sí sabían, pero él no sabía, ¿verdad? Por decir un ejemplo muy fácil y muy sencillo con los que les puedo pues tumbar este argumento de que personas que no tienen ningún buen juicio de carácter en lo absoluto puedan ser, ok, que estar en el cielo es una cosa diferente a tener que ser venerado como santo. Pero por decir, don Juan Bosco, santo de la Iglesia Católica, se dedicaba a pues educar a niños, ¿verdad? Es conocido como uno de los santos patrones de la educación. Cuando escucharon que, que todos los que trabajaban para San Juan Bosco, que fueran encubridores de pedofilia. ¿No? No, de hecho no se escucha eso en lo absoluto. Entonces, hay que tener eso en mente. Y la razón, muy sencilla, algunos me criticarán y me dirán, es que estás hablando en contra de un santo. Yo diría, pero es que ¿cómo queremos que la gente nos tome en serio? ¿Cómo queremos que la iglesia recupere su capacidad para hablar de la moral si no le llamamos perro al perro? ¿Verdad? Si no le llamamos pato al pato. Si estamos viendo que en el pontificado de Juan Pablo II se encubrieron muchísimos casos, incluidos los de Marcial Maciel, amigo íntimo de Juan Pablo II. ¿Cómo queremos que la gente nos tome en serio? ¿Verdad? ¿Cómo queremos que la gente nos tome en serio como institución establecida por Dios mismo si no hablamos la verdad? ¿Verdad? Y eso es un tema del que nadie les va a hablar de esto. No he visto ningún video de los youtubers, ¿verdad?, que están poniendo contenido en español en el que estén hablando de este tipo de cosas, porque no es popular, porque hay muchísima gente que tiene devoción a Juan Pablo II y no les quieren hablar de esto, porque si les hablan de esto la gente los va a dejar de ver, van a perder miles de views. Pero bueno, yo tengo un canal pequeño, yo les hablo de esto, yo les hablo la verdad, porque al final de cuentas, si crece el canal y sigo hablando la verdad, qué bien. Si seguimos siendo un canal pequeño, pero les puedo hablar la verdad, es aún mil veces mejor. Es mil veces mejor tener un canal pequeño a tener un canal grande y no poder hablarles la verdad, porque no, que vaya a ir a decir esta persona que pues a lo mejor me dona el programa, ¿verdad? Aquí no, aquí tienen la verdad 100% y la verdad es esta. La verdad es que estamos entrando en un cisma muy grande. Pero no es que sea nuevo, no es que sea nada nuevo, sino que ya solamente se está viendo más aparente para los que no han estado poniendo atención con estos alemanes. Y no solamente con los alemanes, pero muchísimos sacerdotes, por decir, obispos en las redes sociales, que cuando sale un problema en el que los católicos tradicionalistas estamos hablando sobre estos temas, hablando en contra de eso, por decir, la pena de muerte, en corto salen los obispos y dicen, no, es que los tradicionales son estos, los tradicionales son acá, esto y esto. Esos mismos obispos no han dicho ni una sola palabra de que tenemos a los jesuitas en México, Estados Unidos, hablando positivamente sobre las uniones homosexuales, de que tenemos a los alemanes, europeos, diciendo que no les importa, que lo van a seguir haciendo. El Vaticano dijo, hay aspectos positivos en las relaciones estas. Y esos obispos que cuando empiezan a hablar los tradicionalistas, critican, ahora guardan silencio. Silencio absoluto. Y ahora no sé, no tengo idea si a lo mejor están diciendo ahora, oye, pues tal vez los tradicionalistas sí tenían razón en hablar todo el tipo de cosas de las que hablan. Tal vez, ¿verdad? Y eso espero que estén evaluando un poco sus posturas teológicas, sus posturas modernistas, sus posturas de cómo interpretar los últimos 50 o 60 años en la historia de la iglesia, y pues nos podemos ir hasta los últimos 100 años, ¿verdad? En la historia de la iglesia. ¿Y cómo es que terminamos en este punto? ¿Cómo es que terminamos en el punto en el que ya hablar la doctrina católica, como en el caso del hermano Martín Navarro, te resulta en ser llamado cismático, te resulta en ser llamado es que estás fuera de comunión, es que no estás bien canónicamente? Pero a los que no hablan la verdad, a los que fueron a los seminarios en los que se tuvieron que quedar callados, se les dice, tú estás bien. Estás bien. A los que les dirían a gente que tiene la vocación al sacerdocio, como el hermano Martín, que fueron malos por no quedarse callados sobre la cultura de abuso sexual en la iglesia. Que ellos están mal canónicamente, pero que los que sí se quedaron callados, los que sí fueron a los seminarios, en donde se ve todo esto, estás en comunión y tú estás perfectamente
Bien. Y luego estos mismos, que sí fueron a los seminarios, que sí se enteraron de todo esto, son los que critican a tradicionalistas, ¿verdad? Y el hermano Martín es solamente un ejemplo de muchos, ¿verdad? Hay otros que no les voy a contar porque pues son diferentes y ya nos metemos en otros detalles de los que no quiero hablar, pero hay que pensar en eso, ¿no? ¿Qué está sucediendo el día de hoy en la Iglesia Católica? Que la mayoría no conoce los pecados mortales, la mayoría no le importa ir a misa los domingos. Pero bueno, ahora, por cierto, sí soy tradicionalista, pero por eso quiere decir que yo creo que ya la tradición va a ganar en la iglesia. No, la verdad no creo que lo vayamos a ver en nuestras vidas. Yo creo que va a tardar todavía mucho tiempo, porque la mayoría de la gente prefiere lo fácil. La mayoría de la gente prefiere, como les estaba hablando, el tiempo de pasión. Es un tiempo de incrementar nuestro ayuno, pero la mayoría de la gente prefiere lo fácil. Y es más fácil ir a una misa de media hora moderna a ir a sentarse 1 hora y media en una misa cantada solemne, ¿verdad? En donde sí te requiere oración y sí te requiere pues una disponibilidad interior de espíritu bastante considerable comparada a lo que nos pide el mundo moderno. Es un break con el mundo moderno en la misa tradicional, pero que es más fácil ir a una misa tradicional o ir a una misa nueva en donde no se te pide nada de esto, ¿verdad? Entonces por eso no creo yo creo que a la tradición todavía le falta muchísimo para poder superar a lo nuevo, y yo creo que por ver lo que están haciendo los alemanes, por ver lo que están haciendo los obispos en México, en Estados Unidos, todavía les queda mucho tiempo a esta corriente moderna, porque si no ya no lo estuvieran haciendo, si no ya no estuvieran hablando del modernismo, se estarían yendo más a la tradición porque estarían viendo que el dinero es por ahí por donde va, pero no es lo que estamos viendo. Entonces todavía falta, hay que seguir luchando, hay que seguir en todo esto, pero bueno, ya me quiero pasar un poco más a lo que es hoy, el lunes de la Semana de Pasión. Lo que les voy a leer es del año litúrgico de Don Prospero Guéranger. Les dejo el enlace en la descripción de este capítulo. En la página censusfidelium.us/español tienen la colección del año litúrgico de Don Guéranger, que es muy buena. Tiene combinación de historia, combinación de espiritualidad. Entonces les recomiendo que se vayan a esa página, especialmente en ese tipo de tiempos, porque ya llevo casi 20 minutos hablando de los problemas que tenemos hoy en día y todavía hay otros de los que no he hablado, que hablaré mañana. Pero lo más importante es la vida espiritual. Es de lo que no nos podemos olvidar. Y por decir, para que vean el tipo de mensajes sobre la vida espiritual que nos deja el Don Guéranger, ¿verdad? Por decir, la epístola es una lección del profeta Jonás. Y nos habla aquí un comentario acerca de esa epístola lección del profeta Jonás de la misa de hoy tridentina. Nos dice: penitencia de Nínive. La iglesia nos ofrece hoy este relato a fin de que avivemos nuestro celo por el camino de la penitencia. Una ciudad entregada a la idolatría, una capital orgullosa y sensual, ha merecido la cólera del cielo. Dios se apresura a derribarlo con los castigos de su venganza dentro de 40 días. Nínive será arrasada con sus habitantes. ¿Pero qué sucedió? La amenaza del Señor no se cumplió y Nínive fue perdonada. Este pueblo infiel se acordó del Dios que había olvidado, clamó al Señor, se humilló, ayunó, y la iglesia termina el relato del profeta con estas palabras: el Señor Dios nuestro tuvo compasión de su pueblo. Este pueblo pagano llegó a ser el pueblo del Señor porque hizo penitencia a la voz del profeta. El Señor no había hecho pacto más que con una nación, pero no despreciaba los homenajes de las que, renunciando a sus ídolos, confesaban su santo nombre y querían servirle también. Vemos aquí la eficacia de la penitencia del cuerpo unida a la del corazón para doblegar la ira divina. ¿Cuánto más debemos estimar las prácticas que la Iglesia nos impone en estos días y reformar las falsas ideas que una mística racionalista y débil nos hubieran podido inspirar? Esta lectura, al mismo tiempo, motivo de esperanza y de confianza para los catecúmenos cuya iniciación estaba próxima. En ella aprendían a conocer la misericordia del Dios de los cristianos, cuyas amenazas son terribles y que a pesar de todo no sabe resistir el arrepentimiento de un corazón que renuncia al pecado. Salidos del paganismo de esta Nínive profana, aprendían por este relato que el Señor, aún antes de enviar a su Hijo al mundo, invitaba a los hombres a formar parte de su pueblo, y pensando en los obstáculos que sus padres tuvieron que vencer para recibir la gracia que les estaba prometida y perseverar en ella, bendecían al Dios Salvador que por su encarnación, su sacrificio, sus sacramentos y su iglesia se dignó poner tan cerca de nosotros esta salvación que es la única fuente tanto para el mundo antiguo como para la de nuevo. Los penitentes públicos tomaban con esta lectura nuevos ánimos para esperar el perdón. Dios había tenido misericordia de Nínive.
La ciudad pecadora y condenada se dignará, pues, aceptar su penitencia y revocar en favor suyo el decreto de su justicia. Y bueno, así también del Evangelio nos dice Don Weranger, ¿verdad? Y repito, todo esto se pueden meter a la página y leer todo esto. Leer también cuál es la lección, leer cuál es el Evangelio. Pero bueno, acerca del Evangelio, que es una continuación del Evangelio según San Juan, nos dice, este es el Evangelio. En aquel tiempo los príncipes y los fariseos enviaron unos ministros para que prendiese a Jesús. Díjoles entonces Jesús: todavía estaré con vosotros un poco de tiempo y me iré al que me ha enviado. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo voy vosotros no podréis ir. Dijeron entonces entre los judíos entre sí: ¿dónde se irá este para que no lo encontremos? ¿Acaso se irá a los gentiles dispersos por el mundo para predicarles? ¿Qué significa esto que ha dicho? Me buscaréis y no me encontraréis, y a donde voy vosotros no podréis ir. Y al último día de la fiesta, el más solemne, se presentó Jesús y clamaba diciendo: el que tenga sed, que venga a mí y beba. Del seno del que crea en mí fluirán, como dice la Escritura, ríos de agua viva. Dijo esto aludiendo al Espíritu que habían de recibir los creyentes, ¿verdad? Y acerca de lo que es el comentario sobre este Evangelio, leemos: el temor del endurecimiento. Los enemigos del Salvador no solo han pensado lanzarle piedras, hoy quieren quitarle la libertad y envían esbirrios para prenderle. En esta ocasión Jesús no juzga oportuno la huida, pero qué terribles palabras les dirige. Voy al que me envió. Vosotros me buscaréis, pero no me encontraréis. El pecador que durante mucho tiempo ha buscado de la gracia en castigo a su ingratitud y desprecios, tal vez no pueda encontrar a ese Salvador con quien ha querido romper. Antíoco, humillado por la mano de Dios, oró y no fue oído. Después de la muerte y resurrección de Jesús, mientras la iglesia extendía sus raíces por el mundo, los judíos que crucificaron al justo buscaban al Mesías en cada uno de los impostores que se levantaban entonces en Judea, y causaron tumultos que llevarían la ruina de Jerusalén. Cercado por todas las partes por la espada de los romanos y por las llamas del incendio que devoraba el templo y los palacios, clamaban al cielo y suplicaban al Dios de sus padres que enviase, según su promesa, al Salvador esperado. Ni se les ocurrió que este libertador se había manifestado a sus padres, aún a algunos de ellos que le habían matado, y que los apóstoles habían ya llevado su nombre hasta los confines de la tierra. Esperaron aún hasta el momento en que la ciudad de Isida se derrumbó sobre los que no habían inmolado la espada del vencedor. Los supervivientes fueron arrastrados a Roma para adorar al triunfo de Tito. Si se les hubiese preguntado qué es lo que esperaban, habrían respondido que al Mesías. Vana esperanza, el tiempo había pasado. Tememos que la amenaza del Salvador se cumpla en muchos de los que dejarán pasar esta Pascua sin volver a la misericordia de Dios. Roguemos y pidamos que no caigan en las manos de una justicia cuyo arrepentimiento demasiado tardío e imperfecto no doblegará. El agua viva. Pensamientos más consoladores nos sugiere el relato del Evangelio. Almas fieles, almas penitentes, escuchad. Jesús habla para vosotras. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Recordad la oración de la infeliz samaritana. Señor, dame siempre de esta agua. Esta agua es la gracia divina, abrevaos de las aguas de las fuentes del Salvador que había anunciado el profeta. Esta agua de la pureza del alma manchada, fortaleza del alma lánguida, amor al que se siente tibio. Más aún el Salvador añade: el que cree en mí se convertirá él mismo en fuente de aguas vivas, porque el Espíritu Santo vendrá sobre él y entonces el fiel derramará sobre los demás la gracia que ha recibido en abundancia. Con qué gozo tan santo oía leer el catecúmeno estas palabras que le prometían que su sed sería por fin apagada en la divina fuente. El Salvador ha querido serlo todo para el hombre regenerado: luz que disipa sus tinieblas, pan que le alimenta, viña que le da su uva, en fin, agua corriente que refresca sus ardores. Y eso es a lo que iba cuando les hablaba anteriormente en ese mismo programa sobre lo de las inclinaciones desordenadas. Aquí nos dice el Dom Guéranger, nos dice que nuestro Salvador dice: el que cree en mí se convertirá él mismo en fuente de aguas vivas. ¿Y cómo puede ser que una persona que viva constantemente con el pensamiento de pecado mortal, no solamente con la tentación, sino en decir, ok, sí, tengo ese tipo de desorden y sí lo soy y es parte de mí? ¿Cómo puede ser esa persona que piensa constantemente en el pecado mortal? Y ojo, no en la tentación, porque la tentación todos la tenemos, la tentación nos puede ayudar a crecer en santidad, sino el pensamiento, ¿verdad?, de ese tipo de pecados mortales. ¿Cómo se puede convertir una persona así en fuente de aguas vivas, como lo acabamos de escuchar, ¿verdad? Y bueno, así termino el programa de hoy. Como les menciono, hay otros temas de los que voy a estar hablando esta semana, y ya la semana que entra, que es la Semana Santa, me voy a dedicar más a, pues, sencillamente leerles sobre este tipo de lecturas espirituales del año litúrgico para que puedan ir viendo, ¿verdad?, lo que es la tradición de la iglesia, los tesoros que tenemos, pero ya gracias a la nueva misa, todo eso se pierde, porque esas lecturas que les acabo de leer son de la misa tridentina, ¿verdad?, no de la misa
nueva. Esto lo leyeron todos los santos en lunes de la semana de Pasión. Todos los santos del rito latino, que es nuestro rito, que es el rito más popular, han leído estas epístolas y estos evangelios. Pero esta tradición ya se ha perdido. Y bueno, así llegamos al final del capítulo de hoy. Como siempre, recen el rosario todos los días. Viva Cristo Rey y Ave María.